Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia sobre el tema didáctica del lenguaje del maestro Karim Leiva Valderrama. El equipo está conformado por Imelda Nalilla Mas Medina y Adela María Graciano Luquín. Didáctica del lenguaje. La didáctica del lenguaje tiene como objetivo verificar en la práctica las teorías más eficaces para que los niños aprendan su lengua de origen y, en su caso, una segunda lengua, la perfeccionen y puedan utilizarla de la manera más amplia y rica posible, aprovechando todos sus recursos. Se ocupa entonces de elegir el modo más adecuado de aprender a leer y escribir y de mejorar el proceso de la lectoescritura, con el fin de que el sujeto pueda comunicarse del modo más efectivo en los diferentes contextos que lo requieran. El lenguaje es un sistema de símbolos adoptados en una forma convencional y por lo tanto las palabras solo adquieran significado en la relación al objeto que designan. Es importante, por lo tanto, que las palabras se asocien a la representación del objeto para que cobren sentido, especialmente en la etapa de preescolar y el primer año de la escuela primaria. Las imágenes visuales y atractivas estimulan el aprendizaje del lenguaje, y esto es muy común de observar en los niños que empiezan a reconocer las palabras, que intentan hacerlo en cuanto cartel encuentran en las calles. En el aprendizaje de la lengua se han intentado varios métodos. El alfabético y tradicional, que formaba palabras a través de aprender letras, luego sílabas y después palabras. El silábico, combinando sílabas. El fonético, que apuntaba al sonido de las vocales representados en los fonemas. El global, que trata de que el niño entienda lo que lee o escribe, como el caso citado de mostrar dibujos de lo que las palabras representan. El de la palabra generadora, de la que se parte para construir otras nuevas. Finalmente, el método psicogenético propugna que el niño puede descubrir por sí mismo cómo leer y escribir, guiado por el adulto, y siendo una estructura evolutiva común. Este último método requiere más tiempo para llegar al resultado esperado. El lenguaje en la educación preescolar. El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva, para integrarse y acceder al conocimiento de otras culturas, interactuar en sociedad y aprender. Se usa para establecer relaciones interpersonales, expresa sensaciones, emociones, sentimientos y deseos, intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y opiniones y valorar las de otros, obtener y dar información diversa y tratar de convencer a otros. Para las niñas y los niños, la escuela constituye un espacio propicio para el enriquecimiento del habla y, en consecuencia, en el desarrollo de sus capacidades cognitivas mediante la participación sistemática en actividades en las que puedan expresarse oralmente. Que se creen estas situaciones es muy importante para quienes provienen de ambientes en las que hay muy pocas oportunidades de comunicación e intercambio. Cuando las niñas y los niños llegan a la educación preescolar, en general poseen una competencia comunicativa. Hablan con las características propias de su cultura, usan la estructura lingüística de su lengua materna y la mayoría de las pautas o los patrones gramaticales que les permiten hacerse entender. Saben que pueden usar el lenguaje con distintos propósitos, como manifestar sus deseos, conseguir algo, hablar de sí mismos, saber acerca de los demás, crear mundos imaginarios mediante fantasías y dramatizaciones, etc. Expresarse por medio de la palabra es una necesidad para ellos, y es tarea de la escuela crear oportunidades para que hablen, aprendan a utilizar nuevas palabras y expresiones, y logren construir ideas más completas y coherentes, así como ampliar su capacidad de escucha. Las capacidades de habla y escucha de los alumnos se fortalecen cuando se tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso de la palabra con diversas intenciones.
ya sea narrar un suceso, una historia, un hecho real o inventado, incluyendo descripciones de objetos, personas, lugares y expresiones de tiempo, dando una idea lo más fiel y detallada posible. La práctica de la narración oral se relaciona con la observación, la memoria, la atención, la imaginación, la creatividad, el uso de vocabulario preciso y el ordenamiento verbal de las secuencias. Conversar y dialogar implican comprensión, alternancia en las intervenciones, formulación de preguntas precisas y respuestas coherentes, así como retroalimentación a lo que se dice, ya que de esta manera se propicia el interés, el intercambio entre quienes participan y el desarrollo de la expresión. Explicar las ideas o el conocimiento que se tiene acerca de algo en particular, los pasos a seguir en un juego o experimento, las opiniones personales sobre un hecho natural, tema o problema. Es una práctica que implica el razonamiento y la búsqueda de expresiones que permitan dar a conocer y demostrar lo que se piensa, los acuerdos y desacuerdos que se tienen con las ideas de otros, o las conclusiones que se derivan en una experiencia. Además, son el antecedente de la argumentación. Como prioridad en la educación preescolar, el uso del lenguaje para favorecer las competencias comunicativas en las niñas y los niños debe estar presente como parte del trabajo específico e intencionado en este campo formativo, pero también en todas las actividades escolares. De acuerdo con las competencias propuestas en este campo, siempre habrá oportunidades para promover la comunicación en el grupo. Estrategia de lectura y escritura. Lectura en voz alta. Es una estrategia de enseñanza donde el educador lee un texto previamente seleccionado y preparado a sus educandos, el cual puede ser tanto de ficción como no ficción. Generalmente se escoge un texto que posea a un nivel de la lectura más avanzado de lo alcanzado por los niños. Lectura compartida. Es una estrategia para la enseñanza y aprendizaje de la lectura, donde el educador y los educandos comparten la lectura utilizando un texto visible para todos. Acá, el rol del educador es mostrar las distintas características que cumple un lector experto, además de identificar y discutir con los niños convenciones, características y estructura del lenguaje escrito. Por medio de esta estrategia se leen y releen textos de manera frecuente, ya que esto aumenta la comprensión lectora, ayuda a los niños a entender y recordar conceptos, beneficia la velocidad de lectura y la fluidez de la misma. 3. Tipos de escritura. Escritura interactiva. Esta se desarrolla de manera colaborativa, es decir, tanto el educador como los niños en conjunto componen y escriben un texto, compartiendo así las distintas labores de la escritura. El educador utiliza este tipo de escritura para modelar las habilidades de la lectura y escritura en conjunto con los niños en torno a la construcción del texto. Existen 3 tipos de escritura interactiva. 1. Transcripción o reconstrucción de un texto existente. 2. Innovación o cambio de un texto familia. 3. Negociación, composición de texto original. Según diversos autores, este tipo de estrategia beneficia a los educandos en torno a las habilidades para la lectura, ya que el niño se fija en las formas de las letras, construye una palabra letra por letra, segmenta sonidos que se escuchan en cada palabra y dirige su atención en cuanto al espacio entre las palabras y las letras. Por eso es que es fundamental para el aprendizaje de la escritura el que los niños aprendan las letras del alfabeto, su nombre, forma y sonido. Alfabetización inicial. Se trata de un proceso donde el niño construye los conceptos acerca de las funciones de los símbolos, es decir, letras y números, así como también del material impreso. Al ser un conocimiento que se basa a partir de las experiencias lingüísticas significativas que el niño obtenga en sus interacciones tanto con el adulto como con el medio.
y emerge desde su interior son clave de las experiencias del lenguaje escrito que vaya obteniendo. Por esto, las oportunidades que brinda el ambiente son de real importancia en cuanto a la interacción con lectura y escritura. Sorprendente es que este proceso, que comienza desde el nacimiento y se realiza de manera natural, que se da tanto con interacciones no verbales como verbales tempranas con otros, sea un proceso que implique todos los aspectos del desarrollo del niño y que continúe a través de la vida, por lo que renace la importancia de establecer la relación de lo mencionado en un comienzo acerca del periodo de plasticidad, por lo mucho que nosotros podemos influir en él. El rol que deben cumplir los educadores es brindar el máximo de oportunidades para que los niños experimenten tempranamente con el mundo letrado que los rodea, para que se vayan acercando, relacionando con la alfabetización, es decir, procesos de lectura y escritura sin dejar de lado los números y sus funciones. Pero para que esto tenga sentido se debe realizar dentro de un contexto interactivo y significativo para los educandos, pensando siempre en cómo el niño aprende, por lo que lo central está en el significado. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.